Hoy vamos a continuar, creo que quizás terminemos hoy hablando acerca de cristianismo sin Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la tercera pregunta que hemos hecho en estas enseñanzas. Y hemos estado centrando esta enseñanza en tres preguntas y hemos tratado de responder tres preguntas que creo que son importantes para relacionarnos con Dios correctamente. Porque cristianismo es creer en un Dios, es tener a un Dios y es vivir para un Dios. Cristianismo no es algo que usted y yo heredamos de nuestra familia. Cristianismo no se hereda. Mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Cristianismo no es cultural. Nací en un país cristiano, por lo tanto yo soy cristiano. El cristianismo no funciona así y no se transmite de padres a hijos simplemente por nacer en familias cristianas. El cristianismo tiene que ver con creer en un Dios, tener a un Dios y vivir para un Dios. Básicamente eso es el cristianismo. Si usted saca de la ecuación el creer en Dios, el tener a Dios y el vivir para Dios, básicamente no vive un cristianismo, sino simplemente una creencia que no nos lleva al centro real del cristianismo, que es la relación con Dios. Eso es cristianismo, una relación con Dios. Pero ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios si no creo completamente en Dios? Y cuando digo creer completamente en Dios, me refiero que creemos que Dios existe. Pero creerle completamente es mucho más que creer que Dios existe. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios si no sabemos cómo tener a Dios en nuestra vida? ¿Y cómo podemos tener una relación con Dios si no sabemos cómo debemos vivir para Dios completamente? Porque de eso trata. Muchas veces no nos relacionamos con Dios porque no tenemos estas cosas claras. El qué es tener un Dios. Tantas personas hoy creen en Dios, pero han decidido no rendir su vida a Dios completamente. Lo enseñamos el domingo pasado. La gente cree en Dios, cree que Él existe, pero se resiste a que Dios sea el Dios de su vida, porque tener a Dios es que Dios sea el Dios. Si yo le pregunto qué es tener a Dios o qué es tener a Dios, es mucho más que tener a Dios en mi corazón. Mucha gente dirá, bueno, tener a Dios es tener a Dios dentro de tu corazón. Y déjeme decirle que tener a Dios es hacer que Dios sea el Dios de mi vida. ¿Y qué es que Dios sea Dios? Que Dios sea Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Dios no necesita ser el Dios de tu vida o de mi vida para Él ser Dios. Él ya es Dios. Pero ¿qué significa que Él sea el Dios de mi vida? Bueno, básicamente que Él sea el jefe, que Él sea el soberano, que Él sea la máxima autoridad en mi vida, que Él sea quien dirija, que Él sea quien provea para mi vida sabiduría y que Él sea quien me enseñe lo que estoy viviendo, cómo debo vivirlo y cómo debo responder a cada situación que yo vivo en esta vida. Pero muchos cristianos, sorprendentemente, no están interesados en dejar que Dios tenga el control de su vida. Yo sé que esto no es para decir amén, ¿verdad? Pero si piénselo. ¿Cuán interesado estamos en que Dios sea Dios? ¿Cuán interesado estamos en eso? ¿Estamos interesados en que Dios sea nuestra ayuda en nuestros asuntos? Que nos dé las cosas que anhelamos y después ya no queremos nada más de Dios. ¿Cuántos cristianos están en ese punto en su relación con Dios? Yo necesito a Dios para que Él me dé trabajo. Yo necesito a Dios para que Él restaure mi matrimonio. Yo necesito a Dios para que Él cancele mis deudas. Yo necesito a Dios para que Él me sane de una enfermedad. Yo necesito a Dios para que Él
cumpla ese proyecto que yo tengo en mi vida personal y que yo necesito, y yo necesito a Dios para eso. Y después de eso, ¿para qué necesitas a Dios? Bueno, después de eso no necesito a Dios para nada. Yo no sé si usted vio la película de Guardianes de la Galaxia, y hay una escena muy icónica en la primera de Guardianes de la Galaxia, y es cuando ellos se juntan por primera vez en la cárcel, los Guardianes de la Galaxia, y ¿cómo es el animal? ¿Cómo se llama el animal? El mapache. El mapache es el que planea escapar de la cárcel. Y entonces le va diciendo a cada uno del equipo, tú necesitas hacer esto. Uno tiene que quitar esta alarma, otro tiene que ir a otra cosa, y después dijo, y de ese necesito solo su pierna, creo que era su pierna. Y después, ¿qué más? No, de él no necesito nada más, ¿verdad? Y solamente era para reírse de qué hacía ese hombre sin la pierna. Pero escuche esto, muchas veces con Dios somos de la misma forma. ¿Qué necesitamos de Dios? No necesito nada más de Dios, solo necesito que Él me ayude, que Él me dé, que Él cumpla, que Él manifieste. Pastor, ¿está mal que pedirle a Dios que Él sea la respuesta de mis necesidades en esta vida? No está mal. No está mal. El problema es cuando limitamos a Dios como un solucionador de problemas. Dios es mucho más que un solucionador de problemas. Y la gente ha hecho que de Dios, que tener a Dios sea, yo tengo a Dios porque cuando tengo un problema le pido a Él y Él me lo soluciona. Bueno, ¿Dios es eso o es mucho más? Dios es mucho más que eso. Tener a Dios implica rendición, entrega en tu vida completa. Entregar tu vida es entregar tu control a Él, porque entiendes que ahora le perteneces a Él. Que entiendes que Dios es el que provee para ti las respuestas importantes. Escuche, ¿cuáles son? Cuando siempre decimos Dios responderá dará respuesta a todos tus problemas. Y siempre lo enfocamos a problemas terrenales. Problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de familia, problemas con un hijo, problemas de aquí, en esta tierra, físicas, materiales. Pero cuando decimos que Dios dará respuestas a las cosas importantes de la vida, no tienen que ver con las cosas terrenales, sino al sentido real que tenemos como seres humanos aquí en la tierra. ¿Hacia dónde Dios quiere dirigirte? Dios siendo el que provee sabiduría para ti. Dios siendo el que te dice, esto es lo que tú estás viviendo. Dios proveyendo identidad para tu vida. Esto es quien tú eres y para este propósito has sido llamado. Dios diciéndote cómo vivir la vida y no al revés. Eso es tener a Dios en nuestra vida y dejar que Dios sea el Dios de nuestra vida. Y hoy vamos a responder a la última pregunta para no tener un cristianismo sin Dios. Y es, ¿qué es vivir para Dios? Bueno, vivir para Dios no es venir todos los domingos a la iglesia. Vivir para Dios no es separar tu generosidad cada mes para la iglesia. Vivir para Dios es más que simplemente ejercer un servicio en la comunidad de la iglesia. Vivir para Dios, si sabemos responder qué es vivir para Dios, tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Y para ello lo primero que debemos saber es qué no es vivir para Dios. Vivir para Dios no es creer en Dios y seguir los modelos, las modas, las tendencias del mundo en el que vivimos. Vivir para Dios no es creer en Dios y vivir para ti, para tus metas y tus propósitos. Y encima utilizar a Dios para conseguir eso.
Y se ha introducido esto tan profundamente dentro de la iglesia que vivimos para Dios persiguiendo lo que el mundo persigue. Y dentro de la iglesia sucede muchísimo. Personas que se enaltecen a sí mismas dentro de su servicio dentro de la iglesia. Pastores, adoradores, líderes, que se enaltecen como el mundo lo hace. Gente buscando principios de éxito dentro de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿el cristianismo es un lugar donde recibir principios de éxitos en esta vida? Mi pregunta es, ¿el cristianismo trata de conceptos motivacionales para hacerte sentir mejor en esta vida? ¿O el cristianismo trata de entender que debemos vivir para Él y no seguir lo que el mundo sigue? Y cuando hablamos del mundo, siempre nos inclinamos, la tradición se inclina a no juntarnos con el mundo, a no ser como el mundo, a pensar que nosotros somos, que el mundo es pecado y nosotros somos diferentes. Pero no me refiero a mundo en ese concepto, sino a las filosofías del mundo. ¿Qué es el éxito para el mundo? Es lo mismo muchas veces que para un cristiano. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es una buena vida para el mundo? Muchas veces es lo mismo que para una filosofía cristiana. Y la Biblia dice que el modelo del mundo no es el modelo de Cristo. Jesús lo dijo. Incorporamos a Dios y seguimos las mismas filosofías del mundo. El mundo tiene sus prioridades, sus propósitos, pero Dios tiene otros. Y para vivir para Dios debemos dejar que el mundo salga de nosotros. Y no estoy diciendo no ir a la playa, no estoy diciendo no poner la radio con música secular en el coche, no estoy diciendo no vestir la moda actual y no ir con moda de hace 20 años atrás, ¿verdad? No estoy hablando de eso. No estoy hablando de su corte de peinado. Si usted está de acuerdo con eso, ¿qué vamos a hacerle? ¿Verdad? Hay que seguir ahí. Lo aceptamos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de salir del mundo, de no juntarnos con nadie, de no compartir con nuestros compañeros de trabajo, de no compartir con nuestras comunidades que no son cristianas. No estamos hablando de salir del mundo de ese punto. Estamos hablando de que la filosofía, las prioridades, lo que el mundo interpreta como bueno, como meta, como objetivo, que eso salga de nosotros. Y aquí es donde viene lo que hoy vamos a enseñar. Cuando queremos vivir para Dios, nos encontramos con dos corrientes en nuestra vida. El vivir para mí versus el morir y vivir para Dios. Ahora, cuando decimos morir y vivir para Dios, no estamos hablando de que usted se vuelva en una burbuja cristiana de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de que para vivir para Dios debemos morir a nosotros. Y el punto es que antes de vivir para Dios debemos dejar de vivir para nosotros mismos. No podemos vivir para Dios y al mismo tiempo vivir para nosotros mismos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo cada uno de nosotros podemos vivir para Dios. Y es su decisión. Y hay un camino para poder vivir para Dios. ¿Está preparado para oír esto? Ok. Se llama el camino de la renuncia y la consagración. Si usted y yo no tenemos renuncia y no tenemos consagración, nunca podremos vivir para Dios. Hoy lo vemos en nuestra sociedad. Hoy cae justo domingo 30 de noviembre. Y la influencia tan fuerte para mover a la gente al consumismo, a gastar,
es tan fuerte que el mundo gira en son de estas filosofías de consumir, de oferta y demanda. Pero Dios nos llamó a vivir para Él y esto implica que debemos caminar en la renuncia constante y en la consagración. Y hoy vamos a hablar, a ver de qué trata esto. Vamos a Mateo 16, verso 20 al verso número 25. Antes de vivir para Dios, debes dejar de vivir para ti. No puedes dejar de vivir para ti si no caminas por el camino de la renuncia y la consagración. Mateo 16, 20 al 25. ¿Lo tiene? Dice así: entonces mandó a sus discípulos. Bueno, vamos a poner en contexto aquí porque es importante que entienda. Aquí Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Para ponerlo en contexto, Cesarea de Filipo era el pueblo donde se unía Israel y los gentiles, ¿verdad? Entonces tú podías poner un pie y estabas en Israel y otro pie podías ponerlo y estabas fuera de Israel. Y ellos estaban allí en tierra de paganos, Cesarea de Filipos. Y entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? ¿Verdad? Y Jesús le dijo: yo soy el Cristo. Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Presta atención aquí en el verso 21, porque Jesús comienza a revelarle a su discípulo: es necesario que yo muera para que después resucite al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Qué dice que hizo Pedro? Lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, es curioso en esta historia cómo Pedro 5 minutos antes estaba hablando a través de la revelación del Espíritu Santo y 5 minutos después estaba hablando por medio de Satanás. Es curioso cómo en la misma persona pudo rendirse y oír del Espíritu Santo y tener una revelación tremenda: Jesús es el Cristo. Y a los 5 minutos decirle a Jesús: ten compasión de ti mismo, no vayas a Jerusalén para que te maten de esa forma. Pero para Jesús, la cruz era el propósito de su vida aquí en la tierra. La cruz, la muerte, la resurrección era el plan de salvación a la humanidad. Era el destino de Jesús. Por eso Pedro, cuando intentó frenar a Jesús y le dijo: no vayas a Jerusalén. Pregunta: ¿Pedro lo hizo con mala intención? No. Pedro lo hizo porque amaba al Maestro, humanamente. Y no quería que sufriera, no quería que muriera. Pero Jesús no le dijo: qué bueno eres, Pedro, que me quieres tanto, que me aconsejas esto. Jesús automáticamente identificó que eso no venía
de Dios. No venía del Espíritu Santo como 5 minutos antes Él estaba hablando, sino que venía del mismo infierno, de Satanás, para frenar el propósito. Bueno, esto es lo que sucede en la sociedad actual. Satanás quiere frenar el propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Satanás no tiene ningún problema con que usted tenga un mejor trabajo. Satanás no tiene ningún problema con que usted tenga mejores vacaciones. Él lo que no quiere es que usted se niegue a sí mismo y siga a Dios, a Jesús, o viva para Dios. Por eso aquí en estos versículos vemos que renunciar a lo que el mundo ofrece es el primer paso para poder vivir para Dios. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Eso no significa no tener objetivos, no tener sueños, no tener planes en esta vida. No significa eso. Es mejor tener planes que no tenerlos. Es mejor tener aspiraciones que a no tenerlos. No estoy hablando acerca de vivir austeramente con lo mínimo en su vida y nunca aspirar a nada en su vida. No estoy hablando de eso. Cuando hablamos de renunciar a nosotros mismos, estamos hablando de renunciar a nuestros planes humanos. Renunciar a lo que el mundo propone. El mundo propone cosas para perdición, pero lo que Dios propone es para salvación. Renunciar implica dejar la autoridad que usted tiene. ¿Sabe qué autoridad usted tiene? Yo. Esa es la autoridad que usted tiene. El yo, su yo es su autoridad. Y cuanto más crece, cuanto más años tienes, yo por ejemplo, mis hijas que viven con nosotros, su yo no es fuerte, no es autoritario. Yo no quiero estudiar, tú vas a estudiar. Yo no quiero irme a dormir, te vas a dormir. Yo no quiero comer esto, vas a comer esto. Yo no quiero ir al colegio, vas a ir al colegio. ¿Tiene autoridad ese yo? Bueno, tiene algo de autoridad hasta que llego yo. Mi yo tiene más autoridad que su yo. Y cuando mi yo llega, ¿qué tiene que hacer mis hijas? ¿Qué tienen que hacer mis hijas? Tienen que dejar a un lado eso. Porque papá y mamá se lo están diciendo. Y papá y mamá son una autoridad mayor que la de ellas. Les cuesta renunciar a su yo. No, es que yo a mí no me apetece, es que yo no quiero, es que... Ahora, ¿cómo hacemos esto cuando somos grandes? ¿Cómo hacemos esto cuando ya no tenemos a papá y mamá y nos manejamos solos? ¿Cuán autoritario es su yo en su vida? ¿Cuánta autoridad tiene su propio yo en su vida? ¿Tiene más autoridad que la palabra de Dios? Pregunto. ¿Tiene más autoridad que Dios mismo en su vida? ¿Ve cómo queremos vivir para Dios, pero no sabemos qué camino debemos caminar? Y es el camino de la renuncia. Y lo primero que debemos renunciar es el soltar la autoridad que yo tengo, es mi yo, para que Dios sea el que me gobierne. Cuando usamos, en la sociedad que vivimos actual, el gobierno, cuando decimos deja que Dios te gobierne, suena, el mundo ha convertido esto en algo malo. Porque hoy es la lucha contra las autoridades, ¿verdad? Es la lucha contra la imposición. Es la lucha contra el gobierno de alguien sobre otra persona. Y pensamos que Dios no es gobierno. Y piense esto, en el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios no votamos para ver qué vamos a hacer como cristianos. Imagínese, Dios el presidente del reino de Dios diciendo, bueno, tenemos que tomar una decisión, vamos a hacer una votación.
hay elecciones o referéndums. Votemos. Aceptamos como cristianos ahora esto y todos votando a favor y en contra. ¿Se imagina eso? No, en el reino de Dios no funciona, no es democracia, es teocracia. Dios siendo Dios. Dios gobernando su reino. ¿Y sabe cuál es lo bueno de todo? Que el gobierno de Dios es perfecto, es bueno, es puro, es amoroso, es santo. Ese es el gobierno de Dios. Y hasta que no nos autoconvenzamos de esto, que el gobierno de Dios es mejor que mi propio gobierno. Tu yo y mi yo es el gran problema de nuestra vida. Soltar el yo para permitir que Dios me gobierne. Soltar tu derecho a controlarlo todo. Soltar tu derecho a tener la última palabra. Soltar tu derecho a hacer lo que te gusta todo el tiempo. Soltar el derecho a definir tus propios valores sin Dios. Soltar tu derecho a decidir quién tú eres. Hace tiempo atrás vi un reel de un hombre, un cantante famoso, y él estaba hablando con su hija, y su hija tendría 5 años, y él lo grabó en el reel, lo colgó para que la gente viera cómo él educaba a su hija. Y su hija le estaba preguntando, le estaba diciendo, papá, ¿qué es ser una mujer? Tremenda pregunta, ¿verdad? Una pregunta tan simple que se ha vuelto un problema tan grande hoy, ¿verdad? Y entonces le dijo, bueno, una mujer es una persona, una mujer es un ser que nace biológicamente como mujer, pero también hay otra forma de ser mujer, y es, independientemente de tu género, es como tú te sientes. Y como tú te sientas, también es válido para percibirte e identificarte como mujer. Y esa es la filosofía del mundo actual. Nuestra autoridad individual imponiendo a otros quién somos, nuestro derecho a controlarlo todo, nuestro derecho a tener la última palabra en todo, a hacer solo lo que me gusta, a definir mis valores, mis propios valores. ¿Cuánta gente está diciendo, bueno, pero esto es bueno, pero aquello también es malo? ¿Cuánto hoy tenemos en las redes sociales de racismo? ¿Cuánto tenemos en las redes sociales de poca tolerancia? Y gente luchando, no, hay que defender a un Estado. Y otros diciendo, no, hay que defender a otro Estado. No, hay que defender, hay que dejar de que entren los inmigrantes. No, hay que... definiendo lo que está bien y lo que está mal, con nuestros propios valores humanos, según lo que estamos viendo, en lugar de dejar que Dios gobierne nuestra vida. Soltar el derecho, es verdad, es su derecho, es tu derecho. Tu yo es tu derecho, pero vivir para Dios es renunciar a ese derecho voluntariamente. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: antes era esclavo del pecado y ahora he decidido ser esclavo de Cristo. Pero no esclavo controlado, sino esclavo voluntariamente. Renunciando a mi derecho a controlar todo en mi vida. A saber todo de mi vida, a tener la última palabra. Es tu derecho, pero para que Dios gobierne tu vida, tienes que decir, Señor, no yo, dímelo tú. No yo, muéstramelo tú. No yo, enséñame tú. El camino de la renuncia implica renunciar a tu manera de vivir, renunciar a la manera en la que vivíamos. No se puede seguir a Cristo y seguir al mismo tiempo los deseos de la carne. Todos tenemos carne, usted tiene carne.
Y la Biblia dice que nuestra naturaleza humana, que está en nuestra carne, desea todo el tiempo lo malo. Por eso es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Porque nuestra carne es como un perrito caprichoso que nos lleva para aquellos lugares que no nos interesa. Renunciar a mi manera de vivir tiene que ver con renunciar a los deseos humanos que tenemos. Efesios 4:22 dice así: no podemos vivir para Dios y seguir viviendo de la misma manera que vivíamos. No se puede. Hoy queremos incorporar cristianos a las iglesias. Queremos incorporar cristianos a la fe, pero sin cambiar su manera de vivir, porque si no cambiamos su manera de vivir, entonces tenemos más gente que quiere ser parte de una comunidad. Y entonces no hablamos de que Dios sea el que gobierna. Entonces no hablamos de dejar nuestra antigua manera de vivir, de los deseos de la carne, naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que la gente no le guste y salga de la iglesia. En lugar vamos a hablarle de que Dios le va a dar todo lo que necesite. En lugar de eso vamos a hablarle de que Dios va a cuidar de ella y de esa persona independientemente de cómo viva, de cómo crea, de cómo haga las cosas, cómo decida. Vamos a hablarle de que Dios va a estar allí siempre independientemente de lo que estamos creyendo. Y es verdad que Dios está con nosotros siempre, pero no dejamos muchas veces que Dios sea Dios de esa forma. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Escuche, Dios habla acerca de la manera de vivir. ¿Y qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos del mundo son engañosos. Los deseos terrenales son engañosos. Los deseos carnales son engañosos. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo me despojo del viejo hombre? Debes comenzar a renunciar a pensamientos opuestos a la palabra de Dios. Debes renunciar a formas, filosofías de vidas que van opuestas a lo que Dios nos muestra por medio de su palabra. Debemos renunciar a relaciones que nos apartan del propósito real que tenemos. Debemos renunciar a las prioridades egoístas que muchas veces el mundo vive y nosotros vivimos. Cambiar nuestra manera vieja de vivir comienza por renunciar a nuestros pensamientos para poder colocar nuevos pensamientos de Dios en nuestra mente. Dios nos gobierna desde el corazón hacia nuestra mente, hacia nuestra vida. Si podemos pensar como Dios piensa, viviremos como Dios quiere que vivamos. El problema es que no podemos vivir como Dios quiere que vivamos si no pensamos como Dios quiere que pensemos. ¿No le ha pasado alguna vez esto? Que llega un momento que su mente es abierta en algún área de su vida y algo que usted antes entendía, lo creía y lo veía normal, de repente usted dice, hace un año yo pensaba esto como algo normal y ahora veo que era una tremenda locura. Bueno, eso es el camino de la transformación del gobierno de Dios. Dios usa ese camino por medio de la renovación, cambiar nuestros pensamientos que eran contrarios a los pensamientos de Dios. Y de repente comenzamos a pensar como Dios piensa. Y como consecuencia viviremos como Dios vive. Hace un tiempo atrás
vi a través de las redes sociales, vi un reel donde eran muchos testimonios contando acerca de cosas que habían pasado en las vidas de las personas. Y me llamó la atención porque eran como 15 o 20 testimonios, y de esos 15 o 20 testimonios, el 80% decía lo siguiente. Y me llamó tanto la atención que pensé en esto. Y habían testimonios de salud, habían testimonios de trabajo, habían testimonios de familia, de hijos, de esto y lo otro. Y entonces muchos testimonios decían esto: Dios me habló y me dijo que Él me iba a dar. Y lo escuché tanto que me llamó la atención. Y yo dije, pensé en ese momento, como entendemos a Dios, es como lo vivimos. Y a veces entendemos a Dios como un Dios que da cosas. Es que Dios me dijo que me iba a dar ese coche. Bueno, mi pregunta es, ¿está en el propósito eterno ese coche? No hay nada natural, terrenal, en el propósito eterno, por aquellos que tienen duda. Entonces, ¿Dios me hablará de eso? Bueno, yo no veo Dios hablándole a Pedro diciendo que le va a dar una mula. 0 kilómetros esa mula. Es más una percepción de cómo entendemos a Dios. Yo creo que Dios te habla más de renunciar y consagrarte y dejar y buscar que de tener. ¿O será que yo lo entiendo así ahora? Por eso, para dejar nuestra manera de vivir, debemos, ¿qué? Pensar como Dios piensa. Dios está pensando mucho más de lo que tu presente actual, mucho más lejos. Mucho más lejos. Pastor, ¿qué quiere decir entonces? Que cuando el testimonio ese que usted escuchó, que Dios le dijo que le iba a dar ese trabajo, no era Dios hablándose, saque usted sus propias conclusiones. No voy a ser yo quien se lo diga. Número 3. Pero nunca el testimonio es, no, el Señor me dijo que debía dejar de. No, el testimonio es que va a tener, que Dios me dijo que me lo iba a dar. Eso, Dios me lo dijo. Dios te lo dijo o tu carne te lo dijo. O tu deseo humano te lo dijo. O nunca el testimonio es, no, Dios me dijo que no lo iba a tener. Pastor, eso no es un testimonio, eso es una mala noticia. Número 3. El camino de la renuncia es renunciar a tus planes para abrazar los de Dios. Y aquí no quiero que me malentienda. Renunciar a tener ningún plan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debemos renunciar a mis planes humanos para abrazar los planes que Dios tiene para mí. Nunca se quedará sin plan. O está en su plan o está buscando el plan o el propósito de Dios. Y el plan y el propósito de Dios no es único para usted. El plan y el propósito de Dios involucra a toda la humanidad. Renunciar a tus planes para abrazar los de Dios. Eso no significa que usted se quedará sin planes. Simplemente que deja de anhelar. Pregúntese esto. La gloria de sus planes, ¿para quién es? La gloria de su plan, ¿para quién es? No significa no tener sueños, sino es entregárselos a Dios para que esos sueños que usted tiene sean para la gloria de Dios. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él, confía en Él y Él hará. Una oración que usted puede hacer, bien sencilla, es: Señor, este es mi plan. ¿Tiene un plan?
quiere estudiar, quiere un trabajo mejor, quiere cambiar de casa, quiere cambiar de algo, quiere emprender algo. Bueno, ore así: Señor, este es mi plan. Señor, este es mi plan. Hoy lo entrego en tus manos. Hoy lo entrego en tus manos. Hoy lo entrego en tus manos. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar de planes? Si a veces no queremos cambiar ni de horario, imagínese de plan. Hay gente que no ha conocido gente que le pasa, que le cambian un poquito las cosas y se vuelve furioso o furiosa, en el sentido de que le cambiaron la comida y no, es que yo quería esto. A los niños les pasa mucho, ¿verdad? Le trastocan un poquito, es que dijimos que íbamos a hacer esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar de planes si Dios nos llama a cambiar de dirección? Pero la dirección de Dios es mejor. El plan de Dios es mejor. Y hasta que no estemos convencidos, el gobierno de Dios es mejor, es perfecto. Y la otra parte del camino es la consagración, que significa la entrega total de tu vida a Dios. Romanos 12:1, no hace falta que lo busque, apúntelo. La Biblia lo llama como presentar tu vida como sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La consagración no es ofrecer una parte de ti, sino todo de ti. Cada día, cada área, cada decisión, cada plan, cada paso, cada situación que no comprendas, cada cosa que no entiendas, entregársela a Dios. Eso es la consagración. Consagración en la parte práctica es consagrar tu tiempo a Dios, consagrar tus dones a Dios, consagrar tu cuerpo a Dios, consagrar tu carácter a Dios, consagrar tu trabajo a Dios, consagrar tu familia a Dios, consagrar tu individualidad a Dios. La oración de consagración es: Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. No mi voluntad, sino la tuya. La consagración es entender que nos separamos para el propósito santo de Dios. Y eso no, vuelvo a hacer hincapié en esto, no es vivir en un mundo aparte. Es vivir en este mundo rodeado de gente normal, pero entendiendo que usted es gobernado por Dios y está consagrado a Dios. Y concluyo con esto. La consagración es vivir con un propósito eterno y no presente. ¿Cuál es un propósito presente? Pagar su coche. ¿Cuál es un propósito presente? Comprarse un coche. ¿Cuál es un propósito presente? Comprarse, ¿cómo? Un perro, dicen por ahí, un perro puede ser. Una casa, unas vacaciones, ¿verdad? Yo alquilo la mía, le puedo sacar rentabilidad. Propósitos presentes, ¿verdad? Y el propósito eterno es cuando entiendes que consagramos nuestra vida para algo mayor que nosotros mismos. Que las cosas que nosotros construimos aquí se quedarán aquí, pero hay cosas que dejamos en otras personas que nunca se quedarán simplemente aquí, sino que se llevarán hacia otras personas. Filipenses 1:21, y con eso termino.
Porque para mí, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Romanos, que dice: de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. Y así es como nosotros vivimos para Dios, entendiendo que todo lo que nosotros hacemos tiene que darle la gloria a Dios y no a nosotros mismos. No debemos glorificar posesiones, no debemos glorificar resultados, no debemos glorificar cosas que hemos construido, debemos glorificar a Dios en todo aquello que nosotros hacemos. Eso es tener un Dios. Vivir para su gloria, no para la nuestra. Y cuando vivimos para su gloria decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Porque más yo muero, más Cristo aumenta en mí. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque creemos que tú eres nuestro Dios. Queremos que tú seas nuestro Dios verdadero. Hoy decidimos vivir para ti y no para nosotros mismos, y no para nuestros propósitos, y no para nuestras metas, y no para nuestros logros. Y cada cosa que nosotros obtengamos en esta vida va a ser para tu glorificación y no para la glorificación humana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.